Es un tema muy interesante. Dice Hebreos 10, del 19 al 20, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo único que está intentando decir aquí el apóstol es que realmente Cristo es, de alguna manera, el santuario. Y nosotros formamos parte de Cristo, formamos parte de su cuerpo, una vez somos bautizados y entramos en la iglesia. Es decir, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Claro, como Cristo se mueve desde la cruz hasta el lugar santísimo, pues está claro que dice el apóstol, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Realmente no dice el original lugar santísimo. El original dice lugares santos, en plural. Así es que lo que está diciendo es, tenemos libertad para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿de acuerdo?, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Así es que tengo, mis hermanos, que formar parte del cuerpo de Cristo para alcanzar los lugares santos, para poder entrar dentro de la tienda, al lugar santo especialmente, que es donde el pueblo de Dios se queda, porque el único que pasa al lugar santísimo es Cristo. Por eso Pablo me vuelve a confirmar esto en su epístola a los Efesios. Él dice, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es que claramente la simbología me señala permanentemente que la Iglesia es el propio cuerpo de Jesús. Y esto veréis hasta dónde nos lleva. Pero ayer decíamos que el sumo sacerdote está vestido con las túnicas de colores, ¿verdad? Esas túnicas de azul, púrpura y carmesí que caracterizaban al sumo sacerdote. Está claro que si yo entro a formar parte del cuerpo de Cristo, me van a revestir las ropas que revisten al sumo sacerdote. Me van a revestir con todo su significado. Sabéis, en la Biblia la ropa siempre es usada como un símbolo para expresar por fuera lo que se debería ser al menos por dentro. Así es que si por fuera mis ropas están sucias, ajadas, quiere decir que mi vida está llena de pecado, está llena de maldad, de problemas. Por eso el cambio de vestidura es un cambio de carácter, un cambio de corazón. Lo que uno es por fuera debe ser por dentro. Fijaros que Dios no admite la hipocresía. Es decir, lo que tú muestras por fuera es lo que me gustaría que fueras por dentro. Por eso las vestiduras reflejan lo que somos por dentro o lo que deberíamos ser por dentro. Bien, entonces, ¿de qué manera me dicen las vestiduras del sumo sacerdote cómo tendré que ser una vez entre a formar parte de su cuerpo o de su iglesia? Sabéis, es un tema muy extenso, pero lo podemos resumir en tres grandes características que justamente se reflejan en las tres piezas que revestían al sumo sacerdote. Mirad lo que dice aquí, puso sobre él la túnica y se la ciñó con el cinto. Todos los sacerdotes, incluido el sumo sacerdote, llevaban esta vestidura base. Así es que aquí está la túnica de lino blanco y luego aquí está el cinto, que curiosamente el cinto era de los tres colores del sumo sacerdote. Así es que era de azul, púrpura y carmesí. Con lo cual el cinto me está señalando completamente a Cristo en todo momento. Así es que dice, lo vistió después con el manto. El manto era completamente azul y aquí es donde colgaban las granadas y las campanillas. Veremos muy bien por qué colgaban las granadas y campanillas de este manto de color azul. ¿Qué era el color azul? Los mandamientos de Dios. Así es que primero tenemos aquí la justificación y luego aquí tenemos los mandamientos de Dios. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los Urim y Tumim y también puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Así es que finalmente vemos que estas tres prendas de ropa representan
las tres fases de salvación en Cristo Jesús que vamos a estudiar en estos días. La túnica de lino blanco representa la justificación. Una vez me bautizo, acepto a Cristo como mi Salvador personal, Él me reviste de su perfección. La segunda, la túnica azul, representaría la santificación. Santificación cuya normativa son los mandamientos de Dios. Así es que el Espíritu Santo va a trabajar con los mandamientos de Dios y con toda la palabra de Dios para llevar a mi vida a la santificación. Y finalmente, la tercera prenda sería la glorificación. Son las tres fases que tenemos en las vestiduras sumosacerdotales. 1 Corintios 1:30 nos dice esto claramente. Fijaros lo que dice Pablo. Él dice: pero por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ayer veíamos la mente de Cristo, ¿sí? Allí en el altar, en el arca de la alianza. Sabiduría, y luego dice justificación, santificación y redención. Así es que aquí tendréis justificación, santificación y la redención, que terminará en la glorificación o el cambio completo de cuerpo. Así es que cuando yo entro a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y entro a través del bautismo y son limpiados todos mis pecados, lo primero que me va a recubrir es la túnica de lino blanco que me reviste de la perfecta justicia de Cristo. Y las dos siguientes fases están descritas de nuevo por el apóstol Pablo en Romanos 6:22. En Romanos 6:22 él dice: ahora librados del pecado, es decir, una vez se me ha revestido de lino blanco, quiere decir que yo he sido librado del pecado gracias al bautismo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Dónde están las granadas? En el manto azul. Así es que él dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Y es un fruto porque es la obra del Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. El Espíritu Santo da un fruto en nuestra vida, siempre en singular, porque es el Espíritu Santo el que lo provoca. Y como fin, la vida eterna. Por lo tanto, de nuevo tenemos las tres fases. Veis los dos textos del apóstol Pablo en el que él marca muy bien esas fases que tenemos en Cristo Jesús. Así es que el fruto de la santificación, primero tenemos la justificación, luego seguimos ascendiendo y un poco más arriba tenemos la santificación con sus frutos y finalmente seguimos ascendiendo hasta que obtengamos un día la vida eterna. Vamos a centrarnos solamente hoy en las vestiduras de lino blanco que representan la justificación y vamos a ver qué significa esto para nuestra salvación. En Éxodo 39, 27 al 29 se describe en detalle lo que era esta vestidura. Ahí se dice que hicieron las túnicas tejidas de lino fino para Aarón y sus hijos. La mitra de lino fino, la mitra era esto de aquí, esto que tenéis aquí, esto era la mitra, esto blanco era la mitra, que estaba atado con un cordón azul que cruzaba todo por encima y un cordón azul que daba la vuelta por detrás, o sea que estaba completamente encajada por el cordón azul que veíamos que eran de nuevo la ley de Dios, con lo cual Dios me está diciendo: siempre ten en tu mente lo que yo espero de ti. Ese es el ideal, tenlo en tu mente y busca eso, pide eso y yo te lo daré. Así es que dice: luego hicieron los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, es decir, de obra muy fina, de bordado, hicieron especialmente el cinto. Sabéis, en Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino significan las acciones justas de los santos. Literalmente el texto dice: y a ella, que es a la Iglesia, se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
Y dice claramente Apocalipsis, entre paréntesis, pues el lino fino significan las acciones justas de los santos. Pero como previamente dice, y a ella se le ha concedido que se vista, quiere decir que estas acciones justas no son nuestras. Se nos han dado, se nos han aportado. Alguien las ha aportado. Quien las ha aportado y ha revestido a su iglesia con ella es Cristo. Cristo ha entregado, ha dado su perfección a la iglesia o a aquel que lo acepte por fe. Así es que Cristo quiere revestir con su perfección y pureza, que esto es lo que representa todo el lino blanco. Lo primero, es muy llamativo lo de los calzoncillos, ¿verdad? Los calzoncillos de lino torcido. Si el lino blanco representa la perfección dentro del carácter de Cristo, lo que me está diciendo es que de alguna manera, y además por eso se pusieron los calzoncillos, lo especifica la Biblia, que la sexualidad debe estar revestida también de la pureza que Cristo espera que tengamos. Y así podríamos seguir, porque Él quiere revestir con su perfecta justicia tus pensamientos. Por eso tenemos la mitra, Así es que los calzoncillos de lino me está hablando de pureza y perfección en la sexualidad, la mitra de lino me está hablando de pensamientos puros, y luego Él quiere finalmente revestir todo nuestro cuerpo con un carácter perfecto, semejante al suyo. Pero mis hermanos, ¿cuál es el secreto para que todas esas prendas que muestran la inmaculada perfección de Jesús se adapten bien a tu cuerpo cada día? ¿Cuál es el secreto? Para que esa perfección se vaya ajustando a tu cuerpo. El secreto está, que es para lo que se pone además, el cinturón, ¿verdad? Tú puedes llevar unos pantalones muy bonitos, pero como se te hagan un poco grandes, ¿qué pasa? Se te caen y puede ser una cosa muy fea. Pero el cinto lo que hace es justamente ajustar el pantalón a cada persona, en este caso la túnica a cada persona. Así es que el secreto está en el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, obra de recamador. Ya hemos visto que el azul representa la fidelidad de Jesús a todos los mandamientos de Dios. Eso está claro. El púrpura nos habla de la realeza de Cristo que debe estar entronizado en nuestra vida. Eso es lo que me está hablando. Si yo dirijo estos símbolos hacia mí, lo que me está diciendo claramente es eso, porque fijaros que esto lo llevaban cada uno de los sacerdotes. Yo soy uno de estos. Así es que yo también tengo este cinto. ¿Qué mensaje me está dando ese cinto? El mensaje justamente que me está dando es fidelidad de Jesús a todos los mandamientos, el púrpura, la realeza de Cristo. Él debe ser mi Rey y Señor, Él debe estar entronizado en mi vida, Él debe ser lo primero en mi vida. Y finalmente, el carmesí, su sangre vertida en la cruz para limpiar nuestro pecado. De alguna manera Dios me está diciendo, mira, como sacerdote tú tienes que estar siempre pendiente de estas tres cosas. Pendiente de cuál es la norma que Dios espera en tu vida, luego, quién debe ser el rey de tu vida, el que ocupa el primer lugar en tu vida, y te está diciendo, Cristo es ese, y luego te está diciendo, ¿y por qué Él? Porque Él ha dado su vida por ti. Así es que por eso Él puede y tiene que ocupar ese primer lugar. El profeta Isaías predijo de Jesús algo muy interesante. Él dice, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Así es que la perfección y la fidelidad de Jesús se vieron en el color azul de ese cinto. Por su fidelidad a todos los mandamientos de Dios, en Mateo 5:13, ¿el que dice? No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así es que ahí está el color azul de ese cinto. El púrpura en el cinto recalca que siendo rey del universo, no le importó despojarse de su gloria, que es lo que me transmite todo el Nuevo Testamento, despojarse de esa gloria de rey para ceñirse una toalla, hacerse siervo, se puso en vez de ese cinto tricolor y púrpura, no, se puso una toalla de siervo, y con esa toalla de siervo
les lavó los pies a sus discípulos. Y el carmesí me recuerda su inmenso amor por ti y por mí, que estando condenados a morir, que estando condenados a desaparecer, Jesús no lo permitió, murió en nuestro lugar y cambió mi condena a muerte por su vida perfecta y eterna. Así es que el cinto me recuerda la verdad sobre, primero, mi auténtica condición y lo que Dios ha hecho por mí. Mirad cómo Efesios 2, versículos 4 al 8, resume así el maravilloso mensaje que transmite este cinto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así es que este texto resume lo que es la justificación. Me dice que siendo un pecador y estando muerto por mis pecados, sin merecerlo, Cristo muere por ti y por mí, y nos dio su perfección, su vida eterna, nos dio su trono, nos justificó, y dice, solo por puro amor y por pura gracia. En síntesis, el cinto tricolor que llevaban todos los sacerdotes me resume y recuerda constantemente la verdad sobre mi salvación. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Y cuál es la verdad, mis hermanos? La verdad es justamente lo que acabamos de decir, que Cristo ha muerto por ti y por mí, que ha muerto por cualquiera que lo acepte como su Salvador personal, que somos salvos por gracia y nada más, y que su perfección incluye la fidelidad absoluta a todos los mandamientos de Dios. Todo esto ya lo hizo Jesús, para que un día podamos sentarnos con Él en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, como reyes, por eso está el púrpura ahí también. Así es que todo esto me recuerda constantemente la verdad. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la vestidura del cristiano, él dice, oye, el cinto, la verdad. Él está comparando constantemente el Antiguo Testamento con el Nuevo, no os creáis que dice las cosas porque sí. Igual que el yelmo que veíamos ayer, él dice que es la salvación, las sandalias, el Evangelio, el mensajero que va a dar las buenas nuevas. Todo tiene que ver con la interpretación del Antiguo Testamento. Solo si soy justificado o revestido con esta túnica de lino blanco puedo ser salvo. Entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo puedo obtener la justificación? Y para responder a esta pregunta vamos a volver de nuevo al plano del tabernáculo y vamos a ver cómo se fusionan todos sus elementos en el cuerpo del sumo sacerdote. Ya hemos visto que Jesús es la escalera de Jacob que une el cielo con la tierra. Y también es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, dice Efesios 2, 21 al 22, como hemos leído, la cual es su cuerpo, tendría que salir, ahí está. Y dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que lo que claramente me está diciendo el apóstol Pablo es que una vez yo entro a formar parte del cuerpo de Cristo, automáticamente voy creciendo. ¿Para qué? Para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Y cómo somos edificados? ¿Cómo crecemos? Dice claramente el texto, juntamente. Juntamente dice juntos. Esto es lo que dice el texto, que debemos de crecer juntos, no cada uno por su lado y cada uno en su casa, no, juntos, como estaban los apóstoles en el aposento alto, juntamente edificados para morada de Dios y crecemos por el poder del Espíritu Santo. Entonces,
¿Por dónde puedo entrar a formar parte del cuerpo de Cristo y de su Iglesia y ser finalmente justificado? El tabernáculo estaba rodeado, como veis, de un atrio muy grande, de una valla de lino blanco y una sola puerta muy ancha, de 20 por 5 codos, que se abría al oriente, que es por donde sale el sol. Así es que Jesús le dijo a sus apóstoles en Juan 19, él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo. Así es que ¿por dónde entramos a formar parte del cuerpo de Cristo? Pues entramos por aquí. La puerta estaba aquí, y lo primero que nos encontramos en nuestro camino para entrar es el altar de bronce. Nos encontramos la muerte de Cristo en la cruz. Esto es fundamental. Sin esto nunca podríamos entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Así es que entramos y nos encontramos la cruz. Pero fijaros que este mueble no está aquí fuera, está aquí dentro. Es muy interesante. Mañana veremos por qué. Los otros muebles están delante de las puertas, sin embargo este está dentro de la puerta. Bien, solo se podía entrar al tabernáculo por esa única puerta oriental, que es Cristo. Una enorme valla de lino impedía cualquier otro tipo de acceso a ese santuario. Por eso Jesús advirtió en Juan 10:1 que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y Jesús, cuando decía esto, estaba pensando en el tabernáculo, porque nadie puede entrar ni por aquí, ni por aquí, ni por ahí. No, hay que entrar por la puerta. Y luego por la siguiente puerta. Y luego un día entraremos por esta puerta si hemos entrado por las dos anteriores. Pero el que intenta saltar, ese es ladrón y salteador, dice Jesús. Es decir, ese está buscando otros intermediarios y evitando la puerta, que soy yo. El que busque otro intermediario, la Virgen María, los santos, lo que sea, ese es ladrón y salteador, porque está saltando la valla, no está yendo a la puerta, no está yendo a mí. Y solo por la fe somos salvos en Cristo Jesús. Así es que recordemos siempre las palabras de Jesús, que ya hemos visto varias veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios ordenó a Moisés que cuando alguien se sintiera triste, cuando alguien había cometido algún pecado, tenía que acudir a la puerta del tabernáculo con un ¿qué? ¿Qué tenía que llevar allí a la puerta del tabernáculo? Tenía que acudir aquí con un cordero, con un cordero, si era muy pobre, con una paloma. Dios se conformaba con una palomita, o dos palomitas, incluso hasta unos pajarillos. Y tenía que acudir y tenía que ir al sacerdote, entraba hasta el altar de bronce, porque el pueblo solo podía entrar hasta el altar de bronce, muy importante esto. Solo los que eran sacerdotes podían entrar aquí al lugar santo por la siguiente puerta. Esto es muy importante y veréis en el plan de la salvación lo que significa. Pero el pueblo entra hasta el altar. Allí le recibía un sacerdote y en Levítico 4, 33 al 35 se especifica que entonces el pecador tenía que confesar sus pecados a Dios. ¿Cómo? Ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, al lado del altar, y entonces confesaba sus pecados a Dios. Fijaros que no se los confesaba al sacerdote, se los confesaba poniendo sus manos, traspasando su culpa al cordero, no a un sacerdote, a Cristo, directamente. Y entonces luego el sacerdote le daba un cuchillo y le decía: ahora mata al animal. En el Antiguo Testamento era así, con lo cual se le mostraba que su pecado le había quitado la vida y estaba matando a un animal inocente, con lo cual nuestro pecado provocó la muerte de Cristo. Esta es la enseñanza que quería mostrar Dios a cada persona que cometió un pecado, el terrible precio que había que pagar, había que matar a un animal inocente que había crecido contigo, que lo querías, que debido a tu mala acción, ahora ese animal tenía que morir. Levítico 4, 34 al 35 dice, ahí tenéis, dice: después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar.
y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. ¿Por qué ponía la sangre sobre los cuernos del altar? ¿Sabéis? El altar era enorme, el fuego ardía día y noche en ese mueble, así es que lo primero que veía la persona que quería encontrarse con Dios es que ten cuidado porque estás condenado a muerte en fuego. Eso es lo primero. ¿Cómo voy a saltar esa condena por fuego? Tened en cuenta que ese fuego lo había prendido Dios y ardía día y noche. La orden era que no se apagara nunca. Así es que aquel fuego ardía constantemente, símbolo del fuego que finalmente quemará a todos aquellos, Satanás, sus ángeles y todos aquellos que les hayan servido después del milenio. Con lo cual, si yo quiero evitar ese fuego, alguien tiene que pagar. Pero ¿por qué ardía día y noche ese fuego ahí? Sabéis, el altar era cuadrado, los antiguos consideraban que nuestro mundo tenía 4 esquinas y cada punto cardinal era una esquina. Curiosamente, cada cuerno señalaba un punto cardinal, Así es que tendríamos los 4 puntos cardinales y ahí estaban los cuernos. ¿Y qué son los cuernos en Daniel y en Apocalipsis? ¿Qué son los cuernos? ¿Qué son? Son reinos, son naciones de este mundo, ¿sí? Eso significan también el altar de bronce. Así es que, ¿por qué se ponía la sangre encima de los cuernos? El Cordero de Dios, dice Juan 3,16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? ¡Al mundo! Ese altar de bronce representaba el mundo con sus naciones en sus 4 puntos cardinales. Y cada vez que el Cordero moría, lo que se le recordaba al pecador es que Cristo moriría para salvar a todas las personas de este mundo, a todas las naciones de este mundo, si esas personas y esas naciones le aceptaban como su Redentor. Así es que por eso la sangre se ponía en los cuernos y el resto se vertía al pie del altar, porque finalmente es una sangre vertida para nuestro mundo, para salvar a las personas de nuestro mundo. Y luego el bronce, del que estaba hecho todo el altar, representa juicio a muerte contra el pecado. Esto es lo que representa el bronce. Juicio a muerte contra el pecado. ¿De quién? De nuestro mundo. Y fijaros que era un altar hecho de madera. Lo único que impedía que se quemara era el bronce. Pero cuando el bronce se ha quitado, porque mirad, ese bronce lleva aplicándose desde Adán hasta que Cristo venga. Entonces, nuestro mundo será quemado. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ha asumido el bronce, es decir, yo pago el precio del pecado del mundo y mientras yo esté protegiendo y recubriendo este mundo con mi gracia, el fuego no lo quemará. Pero cuando yo retire mi gracia, el fuego lo quemará. La red que estaba a mitad de altura en el altar, si el altar tenía 3 codos, pues a codo y medio estaba una red de bronce. Esa red de bronce en hebreo dice literalmente una red para cazar animales. Y está lleno el Antiguo Testamento de esa red. Esa red, mis hermanos, era una red que no solo cazaba animales, sino que cazaba también a personas. Así es que cuando Jesús dice, os haré pescadores de hombres, está ejemplificando esa red, como esa red es lanzada al mar de este mundo. Sabéis que las aguas, el mar, son pueblos, naciones y muchedumbres, y saca todo tipo de peces, todo tipo de peces. Pero luego los ángeles, dice, los llevan a la orilla y separan los peces inmundos de los puros. Se ponen los puros para el reino de los cielos, dice, y los demás son quemados. Así dice, todos los demás peces son quemados. Así es que toda esa simbología se traslada a lo largo de... Y es muy interesante que a codo y medio, estaba la mesa de los panes, tenía codo y medio de altura, y ¿sabéis lo otro que tenía codo y medio de altura? El propiciatorio, también tenía codo y medio de altura. Así es que fijaros, la red del gran juicio en el que Cristo muere
la mesa en la que se sienta en el lugar santo para ministrar hasta 1844 y luego el gran juicio que se va a realizar al mundo, todo está a codo y medio de altura. Con lo cual, se me está diciendo que la muerte de Cristo fue un juicio a nuestro mundo, en el que Cristo se puso en medio para que nuestro mundo no fuese destruido. Ese es el plan de la salvación. El plan de la salvación es que Cristo se pone en nuestro lugar para que yo no sea destruido. ¿Esa altura tiene algún significado? Pues yo no la he encontrado el significado, pero el único significado que encuentro es que la misma altura está en el trono de Dios, que es la mesa, en el lugar santo, el trono de Dios en el arca de la alianza y, curiosamente, también está en el altar de bronce. Y es muy interesante que Elena de White dice que Dios estaba al lado de la cruz mientras moría su hijo. Así es que estaba con su trono. Por lo tanto, lo que me está mostrando es que el trono de Dios se desplaza a distintos lugares, lo vemos en Ezequiel también, y está en los lugares de juicio especialmente. Así es que en aquel momento, que era el juicio más impresionante de la historia de este universo, el trono de Dios estaba ahí. Luego el trono de Dios se desplaza al lugar santo y luego el trono de Dios se desplaza al lugar santísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué codo y medio? Pues todavía no he llegado a saber por qué codo y medio. Sí es interesante que el número 5 del altar, el altar tenía, de lo que eran medidas horizontales, tenía 5, 5 por 5, lo decíamos ayer. El 5 es la gracia, en toda la Biblia. Por eso todo el tabernáculo son múltiplos de 5, prácticamente todo. Porque es el número de la gracia, es decir, Dios nos ha dado salvación por gracia y gratuita. Y las medidas verticales, las medidas horizontales son las medidas de lo que tiene que ver con toda la humanidad, la relación entre nosotros y con toda la humanidad. Las medidas verticales son lo que Dios ha hecho directamente por nosotros. Así es que lo que está diciendo es que el 3 siempre me habla de un proyecto de salvación de Dios, especialmente, ¿por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por pura gracia, han querido salvar a nuestro mundo a través de la muerte de Cristo. Esto es lo que me está diciendo el altar de bronce. Recordad una cosa, cuando Natán, Abiú, toda esta gente pecaron, llevaron sus candelabros de bronce. Les dice Moisés, dice, bueno, ir con vuestros candelabros de bronce porque pretendían ellos ocupar el lugar de Aarón. Imaginaros, Entonces le dice Moisés, bueno, ir allí a la puerta del tabernáculo a ver qué dice Dios, a ver qué dice Dios. ¿Sabéis lo que pasó? Salió el fuego los quemó, y se abrió la tierra, se tragó fue una cosa terrible. Y empezó una mortandad impresionante entre todos los que los habían apoyado en aquella rebelión, porque fijaros, lo que estaban diciendo no era simplemente un ataque contra Aarón como ser humano. Lo que estaban mostrando es que directamente estaban rechazando a Dios y estaban rechazando a Cristo, porque Aarón era un tipo de Cristo. Así es que ellos pretendían ponerse en el lugar de Cristo, o sea, estaban creando una abominación tan terrible como la que ha creado el papado después. Por lo tanto, eso va a ser quemado. Pero fijaros qué interesante, Dios le dijo, una vez fueron quemados todos, Dios le dijo, ahora cogéis los incensarios de ellos, los machacáis, los convertís en una plancha de bronce y los claváis en la pared del altar de bronce, para testimonio de todos aquellos que lo vean. Lo único que estaba diciendo es que esas personas finalmente están condenadas por el juicio a muerte contra el pecado, a la muerte por fuego al final. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, claramente, este es el mensaje que me transmite todo el altar de bronce. Muy bien. Fijaros además que Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús allí en el Jordán, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin este sustituto divino que muere en nuestro lugar estaríamos muertos, porque como explica Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos pensar, muy bien, si Cristo ha pagado la condena a muerte de toda la humanidad con su vida, entonces toda la humanidad se salvará. ¿No? Eso se podría pensar, pero cuando veis Juan 3,16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, ha amado al mundo, el altar de bronce, la sangre se ponía, todo el mundo tiene acceso a la salvación, nadie se puede perder si no quiere, pero ¿qué más dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él, ese será el que no se perderá, no el mundo. El mundo en general se perderá, solo el que crea en Él será salvo, el que no crea en Él ya está condenado, ya está muerto, porque solo a través de Él podemos alcanzar la salvación. Bien, Pablo en Romanos 6, 3, 4 nos dice dónde y cómo hemos de ser bautizados. ¿Dónde hemos de ser bautizados? Dentro de la figura del tabernáculo. A ver. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bien, todo eso está claro. A ver, Romanos. ¿Dónde y cómo hemos de ser bautizados? Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Dónde somos bautizados? En la muerte de Cristo. ¿Dónde moría el Cordero? En el altar de bronce. Así es que ¿dónde somos bautizados? En el altar de bronce. No en el lavacro, como creen algunos, ¿no? Como hay agua y hay una pila allí, pues allí... No tiene nada que ver. No hay ninguna interpretación literalista. Somos bautizados muriendo con Cristo en la cruz, en este caso simbólicamente. Bien, así es que igual que Cristo murió en la cruz y enterró en la tumba nuestros pecados, si yo quiero formar parte de su cuerpo, yo debo morir con Él a mi pecado. Para ello ya sabéis toda la simbología, mi cuerpo debe ser sumergido en las aguas de la muerte y cuando es resucitado, yo surjo a una nueva vida, un hombre nuevo, nacido de nuevo, sin pecados, para iniciar una nueva vida de perfección en Cristo. El plano del tabernáculo me presenta ese lugar de muerte, perdón y regeneración como justamente el altar de los holocaustos. ¿Y con qué veíamos que coincide el altar de los holocaustos ayer? A ver, ¿con qué coincide en el sumo sacerdote? Coincide con los pies, aquí. Y bueno, como siempre digo, podríais decir, bueno, pero tú has puesto esto aquí para que coincida con este elemento, pero vamos a ver si la Biblia nos dice si esto es así o no. Daniel y Juan, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, cuando ellos ven a Jesús glorificado, llama la atención cómo Juan en Apocalipsis 1:15 y también Daniel dice, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente, como en un horno. Y sabéis, mis hermanos, el altar de bronce era eso, era un horno crematorio encendido las 24 horas del día. ¿Y por qué Juan y Daniel, cuando ven a Jesús y ven sus pies, lo ven de esa manera y lo describen de esa manera? Está inspirado y está puesto así, es profeso. Vamos a ver por qué. Fijaros que en Juan 12, 31 al 33, Jesús dice, ahora, a ver, si conseguimos que pase, ahora es el juicio de este mundo. Justo cuando Jesús iba a morir en la cruz, justo antes dice, ahora es el juicio de este mundo. Y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Está diciendo, voy a morir crucificado, me van a levantar de la tierra y yo voy a morir por vosotros.
Por lo tanto, la muerte de Cristo fue un juicio contra nuestro mundo. Y muchos textos bíblicos identifican el tabernáculo y el altar de bronce con el estrado de este mundo donde Jesús puso sus pies para iniciar su labor de intercesor entre Dios y el hombre. Mirad lo que dice Isaías 66:1. Dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado. ¿Sabéis lo que es el estrado, no? El estrado es el lugar donde uno se sube para hablar. El estrado de mis pies. Mirad lo que dice Primera de Crónicas 28:2. El templo se dice que es el estrado a los pies de nuestro Dios. El Salmo es más específico todavía. El Salmo 132:7 dice: entraremos en su tabernáculo. Todos los israelitas que entraban en el tabernáculo no podían ir nada más que hasta el altar de bronce. Así es que entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. El estrado de sus pies es este. Ahí es donde ellos hacían las oraciones, especialmente cuando mataban el cordero y el humo del cordero subía hacia arriba, entonces todo el pueblo se ponía a orar. Así es que nos postraremos ante el estrado de sus pies, están diciendo, nos postraremos ante el altar de bronce. Ahí es donde vamos a elevar nuestras peticiones a Dios. Y finalmente, en Habacuc 3:5 dice: delante de su rostro va la mortandad y tras sus pies salen carbones encendidos. Así es que si los pies de Cristo coincidían con el altar de bronce, por eso habla de que tras sus pies salen carbones encendidos. Pero sabéis, el hecho más sobresaliente es que cuando el rey Salomón, un tipo del Rey de Reyes Jesús, inaugura el templo de Jerusalén, eleva su oración intercesora, y es algo que no nos hemos fijado mucho, pero la eleva sobre un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, puesto en medio del atrio. Así es que hizo un estrado de bronce de las mismas medidas que el altar de bronce del tabernáculo anterior, se puso encima, él que es un tipo de Cristo, e hizo una oración intercesora para que Dios atendiera ese lugar. Y sabéis, podemos resumir en tres cosas las que él pidió desde ahí. Esas 3 cosas son, en su oración, que nunca falte un mediador que interceda por el pueblo fiel ante el trono de Dios, que Dios escuche siempre las oraciones que el pueblo eleve desde este lugar, y que Dios perdone siempre en este lugar a los pecadores del pueblo y a los extranjeros que se arrepientan sinceramente de sus pecados y le pidan perdón. Es exactamente todo lo que Cristo iba a lograr muriendo en la cruz, resucitando y manteniéndose como mediador en el tabernáculo, primero en el lugar santo y luego en el... Pero la base sobre la cual se fundamentaba toda la mediación de Cristo era el altar de bronce, la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Sin esa muerte de Cristo en la cruz no hay ninguna mediación que valga, no hay nada. Así es que por eso el estrado de sus pies, donde él apoya toda su salvación de mediación, es justamente el altar de bronce. Por eso el altar de bronce coincide con los pies de Jesús. Quiero terminar con una historia que cada vez que veis a este personaje veréis que aparece siempre a los pies de Cristo, siempre. No sé si sabéis de quién os estoy hablando. ¿Recordáis que la primera vez que vemos a esta mujer, que es María Magdalena? Bien, pues esta mujer le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Qué dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar piedras contra ella. Se puso a escribir los pecados de todos los que la rodeaban en el suelo y él dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es que, mis hermanos, la ley dice que la paga de los pecados es la muerte, pero Cristo aplica su gracia
Y mientras esté la gracia de Cristo funcionando, la muerte no va a ser la paga, sino que tenemos la redención en Cristo Jesús si le aceptamos como nuestro Salvador. Por eso Él dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más, porque si sigues pecando, desde luego el pecado va a lograr su precio sobre ti. ¿Sabéis? Satanás, según Apocalipsis 12, versículo 10, es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Él es el que nos hace cometer las faltas y luego nos lleva ante Dios, nos pone la ley delante y dice, ¿ves? Ha transgredido tus mandamientos. Y nos acusa con la ley de Dios condenándonos a muerte. Todos los que rodeaban a esta mujer representan a Satanás. Así es que aquí de repente tenemos justamente una imagen espectacular del juicio en el que el pecador es tirado a los pies de Cristo, acusado por el propio Satanás, y ahora Cristo aplica su gracia. Cristo aplica su gracia y Él dice, yo de momento no te condeno. Para esa condena ya vendrá el tiempo, pero de momento no es tiempo de condena. Y además dice, y el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedras contra ella. Como todos tenían pecado, pues todos se van retirando y Jesús mismo dice que Él no condena. Bueno, María se fue, pero ya no pudo olvidar a Jesús seguramente, nunca había conocido ese amor, nunca había conocido esa compasión. Los rabinos de la época hubieran dicho, sí, apedreadla. Jesús no hace esto para nada, sino que deja en evidencia a todos sus acusadores. Y mis hermanos, sin duda ella quiso saber más de este hombre, aprender sobre el amor de Dios y su maravilloso plan para salvarlos. Así es que la segunda vez que la vemos en la Biblia, que está ahí en Lucas 10:39, ¿dónde la vemos? Pues, ¿dónde la vemos? A ver, no sé por qué se repite esto. La vemos a los pies de Jesús, aprendiendo y bebiendo las palabras que Jesús le decía mientras Marta, su hermana, estaba muy afanada con muchas cosas y le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabéis, mis hermanos? Esto es una imagen de muchos cristianos y de muchos de nosotros muchas veces. Cuando no tenemos tiempo para nada, de nada, ni de estudiar la palabra de Dios, ni de orar, somos la Marta que aparece ahí. Cuando Satanás consigue quitarnos todo el tiempo y no tenemos tiempo para Cristo, ni para estudiar su palabra, ni para orar cada día, entonces somos Marta. Pero Marta va a tener problemas para salvarse, porque mientras ella está muy ocupada en las cosas de este mundo y cosas que tiene que hacer, no está sentada a los pies de Cristo. Y por eso Jesús dice, oye, aquí solo una cosa es necesaria, solo una. Aprender de mí cada día. Sentarse a mis pies y aprender de mí. Así es que, mis hermanos, por eso yo digo que no hay más que un secreto para la vida cristiana. Y es no saltarse nunca el estar sentados a los pies de Cristo. Deberíamos estar al menos una hora cada día, que sería el diezmo del tiempo útil, ¿verdad?, que dedicamos cada día. Así es que el diezmo de ese tiempo, y aún así se queda cortito, pues debería ser una hora por lo menos. Y si no pasamos esa hora, ¿sabéis lo que nos va a pasar? Acabaremos como Marta. Y Marta tendrá serios problemas para ser salva, si sigue así. Así es que María escogió la buena parte, así es que María está recibiendo los estudios bíblicos a los pies de Jesús. ¿Y dónde la vemos la tercera vez? Pues la tercera vez la vemos en el banquete de Simón. En el banquete de Simón, curiosamente estaba allí toda la gente y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa se llenó de olor y del perfume. ¿Sabéis? Cuando leéis los evangelios os dais cuenta que hay alguna diferencia. Hay otro evangelista que dice que María fue a la cabeza de Cristo y allí rompió el vaso. Así es que no es que se contradigan, es que primero fue a la cabeza, porque es sobre la cabeza del Cordero sobre quien se depositan el pecado.
Y ese vaso de alabastro representaba toda la vida de pecado de María. No sé si os dije ayer que todos los vasos o vasijas en la Biblia representan al propio ser humano. Así es que ella cogió todas las ganancias que tenía de su época de prostitución, las juntó, compró aquel vaso y aquel vaso fue a romperlo encima de la cabeza del Maestro. Y con lo que le quedaba, posiblemente se fue a los pies de Jesús y allá a los pies de Jesús, llorando, le secó los pies. Por lo tanto, hizo las dos cosas. ¿Sabéis? Una vez nosotros descubrimos nuestro pecado, una vez miramos a Jesús, una vez analizamos la palabra de Dios y el Señor llega a nuestro corazón, entonces hacemos esto. Le pedimos perdón sinceramente. Y si no hacemos esto cada día, mis hermanos, también tendremos serios problemas, porque realmente Elena de White llega a decir: oye, en vuestras oraciones cada día por la noche, pedid perdón por los pecados que habéis cometido en este día. Pedid perdón, porque no sabéis lo que os va a pasar esta noche. Podéis morir. Y fijaros, si no os habéis arrepentido, ella pone en peligro nuestra vida. Así es que lo que se está diciendo en toda la Biblia y en el Espíritu de Profecía es que tengamos una relación permanente con Cristo. Permanente. Es el secreto de la vida cristiana. Miremos a Jesús. Miremos lo que hizo por nosotros. Miremos lo que nos pide en su palabra. Dejémonos arrastrar por su amor, unamos a nuestra familia en torno a un estudio de la palabra de Dios y finalmente nuestra vida será transformada y acabaremos a los pies de Jesús confesándole nuestros pecados. ¿Dónde la vemos por cuarta vez? Por cuarta vez, fijaros que siempre está a los pies. Aparece en la cruz. Y había allí 3 Marías, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena y Juan. Sabemos que Juan también estaba, así es que había un hombre y 3 mujeres. Luego las mujeres nos ganan completamente en la historia de la salvación. María Magdalena está a los pies de la cruz, ¿por qué? Porque María Magdalena, si hubiera podido, mis hermanos, hubiera muerto con Cristo. Así es que lo que está haciendo realmente es un símbolo del bautismo. Lo que está mostrándose ahí es que después de confesar sus pecados se bautiza en la muerte de Cristo. Está aferrada a los pies de la cruz. Y la quinta vez que vemos a María Magdalena, de nuevo está a los pies de Cristo y es en la resurrección. Es la primera que encuentra el Maestro resucitado. Y Jesús, cuando se tira a sus pies, porque a una mujer en aquella época no se le hubiera ocurrido abrazar a Jesús, le dice: suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué vemos en la vida de María Magdalena a los pies de Cristo siempre? Vemos toda la historia de la redención. Desde que es llevada y acusada por Satanás en el juicio de Dios, Cristo tiene gracia, la perdona, ella aprende de la palabra de Dios, estudios bíblicos con Jesús, a continuación se da cuenta de su pecado realmente y entonces confiesa su pecado, luego se bautiza en la cruz y finalmente será resucitada, mis hermanos. Así es que toda la historia de la redención está marcada a los pies de Cristo a través de María Magdalena. Y esta es nuestra vida también, porque finalmente es una mujer y es un símbolo de la Iglesia y es un símbolo del pueblo de Dios. Así es que lo que se me está diciendo subliminalmente es que yo tengo que seguir ese mismo camino todos los días, a los pies de Cristo, todos los días. Y entonces seré salvo, sin problemas, seré salvo. Ahora, si no estoy todos los días a los pies de Cristo, entonces me pasará como Marta y tendré serios problemas. Ojalá, mis hermanos, podamos vivir a los pies de Jesús cada día y podamos entregarle nuestra vida y podamos ser transformados por Él. Mañana veremos las puertas que tenemos que atravesar y veremos la segunda vestidura, el manto azul del sumo sacerdote. Que el Señor os bendiga y que tengáis un buen descanso.